Bueno, buenas tardes, nos saludamos a todos. Hoy hemos decidido con Horacio juntar los módulos 4 y 9, juntar el cierre, porque tienen muchos puntos de contacto. En realidad, cuando nosotros diseñamos la materia, se cruzaba en una grilla, se cruzaban uno a uno todos los módulos, ¿no? El 1 con el 6, el 2 con el 7, el 3 con el 8, y el 4 aparece ligado al 9. Y en este caso en particular hemos tomado la opción de tomar al museo como tema y a partir de ello poder abordar, ¿no?, la construcción de la mirada y el proceso de diseño y el proceso creativo, que son los temas que componen este módulo. También hemos decidido contarles una obra, el Museo de Branly, del arquitecto Jean Nouvel y de dos paisajistas, Gilles Clement y Patrick Blanc, que hace los muros vegetales, que son obras. Es una obra que tanto Horacio como yo hemos tenido la fortuna de poder conocer, entonces la vamos a recorrer un poco y les vamos a regalar un paseo para un poco salir también de este momento tan difícil que nos está tocando vivir. Esta obra fue diseñada en el año 1999, se construyó entre el 2000 y el 2006. El terreno tiene aproximadamente 26.000 metros cuadrados y la construcción es aproximadamente 30.000 metros. En el año 96, el presidente de Francia, que era Jacques Chirac, ve la necesidad de abrir en París, ¿no?, un museo de arte y civilizaciones que reúna información sobre el arte primitivo distribuido hasta ese momento entre el Museo del Hombre y el Museo Nacional de Artes de África y Oceanía. En el 98 se decide el sitio de este museo y en el 99 se llama un concurso internacional de anteproyectos, ¿no? Y ahí es que gana una propuesta del estudio de Jean Nouvel asociado con OTH y con Ingerop, que es un grupo francés independiente de ingeniería de construcción, ¿no?, que abarca mucho tipo de ingeniería, desde viales, ferrocarriles, urbanismo, energía, nuclear, una serie de cosas. El programa de este concurso propone desarrollar, ¿no?, una propuesta que sea innovadora en todo sentido, tanto desde la imagen o desde la respuesta que da al programa el museo. Van a ver que es como un museo que no parece un museo, y además que tenía que adecuarse a una serie de restricciones para construir ahí muy cerquita de la Torre Eiffel y a la vera, como ustedes ven, como aparecieron en las primeras imágenes, a la vera del río que atraviesa la ciudad de París. Ahí el reglamento era absolutamente estricto, tenía que tener una altura muy controlada, ¿no?, y también tenía el desafío de crear espacios verdes. A partir del concurso, en realidad se presenta el concurso Nouvel con una carta de intención. Después mírenla, porque está en las redes o está en el sitio del estudio de Nouvel. Porque dice que es un museo que está edificado alrededor de una colección, ¿no?, donde en realidad todo está hecho, y después van a ver cuando nosotros podamos recorrer un poco del interior, todo está hecho para provocar el surgimiento de la emoción, ¿no?, causada desde el primer objeto hasta el último de los objetos que uno va a encontrar en el recorrido, ¿no?
es un lugar que además va a estar marcado por una serie de símbolos, el bosque, el río, ¿no? Y todo lo que conlleva estos objetos primitivos africanos. Es casi un museo que se pasa a hacer con las cosas que de alguna manera nadie consideraba, ¿no? Con el valor suficiente como para construir un museo, y fueron dejados de lado, tanto en Australia como en América. Bueno, y este museo junta todos estos objetos y hace un edificio que transmite muchísima emoción, ¿no? Por momentos recorrerlo da cierta perturbación, digamos, uno le pasa por el cuerpo caminar por esos espacios también. Bueno, básicamente en la planta baja, el protagonista también es el jardín, este jardín que diseña Gilles Clement, y que se apropia el jardín se apropia de las estaciones también, ¿no? Es un jardín que no se le impone el verde, sino que el jardín va haciendo sentir y va haciendo florecer o va caducando los elementos verdes según las estaciones. Ahí aparece el programa, por supuesto, que también junta lugares donde estar. No solamente es un lugar para exponer, también es en toda esa planta a nivel de suelo, nosotros le decimos la planta cero, es un lugar no solamente de refugio en cuanto al jardín, que permite esa tranquilidad, ¿no? De estar en el medio de una ciudad prácticamente en un bosque por momentos, sino también porque inclusive hay todo un cerramiento de vidrio transparente, después lo van a ir viendo también con el recorrido que hacemos con las fotos, que permite abrir al corazón de la manzana y permite protegernos del costado más transitado, digamos, del terreno que esto tiene, ¿no? El cerramiento de vidrio que aparece en esa próxima imagen y la apertura al corazón de manzana lo que permite es dejar un gran porcentaje de terreno libre y ajardinado. O sea, eso es un gesto, ¿no? Urbano que permite ver todo lo que está del otro lado, pero a su vez protegernos, ¿no? Es la antirreja, podríamos decir. En vez de la reja aparece esto que nos permite seguir participando de la vida urbana y sin embargo poder tener cierto control sobre el terreno que le es propio al edificio, ¿no? Yo creo que son algo de un poco menos de 20.000 metros cuadrados los que le corresponden al terreno, que están poblados por un montón de especies vegetales, ¿no? Y que el edificio queda casi protegido por el verde, ¿no? El edificio ocupa la lonja del medio, y de un lado y del otro de él mismo aparece el verde, mediando con la ciudad, ¿no? Encontrando ese colchón que no solamente ayuda desde lo acústico y desde lo visual, sino que también ayuda desde la manera de organizar el espacio público que también el museo tiene, ¿no? El museo no se apropia de ese espacio, sino que lo comparte con la ciudad y sin embargo lo preserva. Y ahora vamos a hacer todo un recorrido por las fotos. Uno le parece mentira que está a 2 cuadras de la Torre Eiffel, ¿no? Está como en el medio de un bosque recreado. Ya les digo, esto va teniendo los colores, las texturas y las visiones de las estaciones del año, ¿no? Tan cambiantes como eso, ¿no? Donde un árbol pierde las hojas, empieza a recuperar la flor normalmente, ¿no?
después aparece nuevamente aparece el follaje y después aparece el fruto, la semilla, ¿no? Que es lo que el árbol también va dejando. En este recorrido vamos viendo que el edificio para un lado que mira al río, tiene unos cubos que van saliendo, que son lugares en donde se va exhibiendo, ¿no? Del otro lado. Y ahora con las fotos nos vamos acercando al atrio, ¿no? Lo que yo quería señalar es, también hay muchos de los pilotes de Le Corbusier, ¿no? En esta planta. O sea, Jean Nouvel hace como una síntesis de toda la tradición moderna francesa. Y en realidad es un gran parque, ¿no? Un gran parque que de día está abierto, como vos decís, ese vidrio está abierto, es un gran parque público y es un auténtico edificio ciudad. Nos hace acordar mucho a la Biblioteca Nacional, en el sentido que se apoya en 2 puntos y después tiene una gran planta libre, ¿no? Acá se ve. Y son los pilotis de Le Corbusier en una versión de un edificio monumental. Eso es muy, Claro. muy interesante. Y en cierta manera es un edificio siglo XXI, contemporáneo, pero sigue siendo un edificio clásico moderno, ¿no? Uno lo pone en la lista de esos edificios que nosotros llamamos arquitectura ciudad. Está dentro de esa línea, ¿no? La Biblioteca Nacional, el Museo de Lina Bobardi, que vimos en la clase anterior, con esa gran planta libre, ¿no? O el Teatro Argentino de La Plata. Está en esa idea de esas grandes ideas de la arquitectura. Se sube por una rampa, muy, muy interesante, cómo se trepa, ¿no? Como contó Verónica en la clase pasada, el Museo de Niemeyer. Tiene un acceso muy parecido al Museo de Río de Janeiro, ¿no? Cómo se enrosca con esa rampa hacia ese nivel +5. O sea, todo el museo está en el +5 y el 0, el nivel urbano, es público totalmente. Inclusive uno puede visitar la planta 0 del museo, donde hay una cafetería, hay un negocio, y es parte del programa urbano. Recién uno paga la entrada cuando está arriba, en el +5. ¿No? Está dentro de esa idea que decíamos del concepto filosófico de la arquitectura ciudad. Perfecto. Vamos viendo que también hay como cierta reminiscencia a eso primitivo, ¿no? En el modo en que por momentos aparecen los materiales, ¿no? Acá, por ejemplo, cómo se define el solado, o en la otra, y esas pequeñas buñitas que aparecen acrílicos, que son los que después iluminan, va siendo como es como contemporáneo, es como muy moderno, y a su vez es como primitivo, o sea, tiene una familiaridad respecto de lo que exhibe este lugar y este paseo, ¿no? Ahí vamos viendo cómo es muy importante en este edificio, pasa a ser equipo, ¿no? El jardín no viene desentendiéndose del edificio o habiendo dejado, digamos, un manto verde y que aparece el edificio, sino que el jardín completa de alguna manera todas las ideas y las búsquedas que ha tenido el arquitecto respecto de este edificio. De un lado, del lado que da al río Sena, aparecían esas 30 cajas de colores que después van siendo lugares donde se expone por dentro. Y para el otro lado, el edificio, bueno, encuentra el modo de expresar, ¿no? Su auditorio, es más neutra toda la pantalla roja donde se exhibe. Y ahí va mediando también entre el lugar la librería del museo, la cafetería, ¿no? Que también funcionan
no solamente funciona para el museo, sino que también funciona para la ciudad directamente, ¿no? Tanto la librería, el despacho de café y demás, no tienen la exclusividad del museo, sino que son patrimonio de la ciudad. Y acá vemos, bueno, esto que explicaba también Horacio, ¿no? El edificio principal que toma la forma de un puente por momentos entre dos secciones, ¿no? Y permite que la ciudad pase por debajo, y en este caso más que la ciudad es como el bosque, es la continuidad del bosque a través, por debajo de ese puente que arma el edificio, ¿no? Bueno, esa es la librería que funciona también mediando sobre el lado de la ciudad con la ciudad, digamos, ¿no? Se interpone como mediador. En el otro lado, recuerdan que habíamos visto contra el río que aparecía el litio, y para el lado de la ciudad propiamente vista aparece, en un tramo, aparece la librería mediando con la urbanidad, digamos, más densa. Ahí aparece, ¿no? En esa foto, de alguna manera, yo lo que buscaba era como de la ciudad en el edificio, ¿no? Y viceversa. Y acá ya vamos entrando por esa rampa que hacía alusión Horacio. Nubel escogió como materiales, por un lado, la madera y la vegetación, ¿no? Y cuando uno entra a este museo, en realidad lo que encuentra es que uno entra como en un tiempo y en un ambiente distinto a todo, ¿no? A todo lo que ha conocido. Una serie de colores, una serie de objetos, todo es muy colorido, y aparecen como, los objetos también aparecen expuestos en esas especies de vitrinas que por momentos crean como cierta ilusión, ¿no? Todo con una luz muy tenue. Pareciera como que uno va entrando en culturas muy distantes, ¿no? De uno, en espacios que reproducen ambientes, ¿no? Que despiertan sensaciones. Si uno tuviera que describir algún lugar que se ilumine de este modo, no sé si lo encuentro en mi memoria. Esas vitrinas, ¿no? Que son hojas paralelas que tienen como un bastidor que también pasa a ser como imperceptible, ¿no? Y aparecen todos estos objetos tan extraños para nosotros, digamos, ¿no? Bueno, y el jardín, como les decíamos hoy al inicio, el jardín es un tema especial, si quieren, para estudiarlo. Yo acá solamente lo vamos a mencionar y vamos a mostrar dos imágenes nada más de cosas que ocurren en el jardín, pero se hacen fiestas particulares que tienen que ver con el paisaje, y aparecen estos lugares, ¿no? Que son medios como la cueva del hombre, con momentos ahí metidos como en el jardín, que tienen también lugares como para tirarse, o para contemplar, descansar, o lo que sea. Pensemos que es el habitante de la ciudad también, ¿no? Y debajo de esta gran pérgola había como unos lugares que podían ser de cama, digamos, ¿no? Donde era posible acostarse, digamos.
Bueno, y lo que queremos hacer también es hacer un recorrido y sobre todo que a ustedes les quede después por lo que en otros años, no a manera del todo de ejemplo, sino nosotros, una de las cosas que más extrañamos en esta cuestión de la virtualidad es las enchinchadas, ¿no? Entonces decimos que es un material de estudio. A todos nos sirve ver lo que hace un compañero eh, que tiene a veces habilidad para dibujar, a veces este, me ayuda a mí a pensar, a veces es la persona que me genera la pregunta que a mí me ayuda a crecer. Y eso ocurre en las enchinchadas. Y nosotros, como extrañamos mucho las enchinchadas del taller, quisimos hacer esta especie de enchinchada por los módulos 4 y 9, con trabajos que siempre enseñan. Y van a ver que ninguno de estos trabajos tiene la pauta de un manejo muy dúctil del lápiz para dibujar, sino que van siendo la suma de todas las cosas de lo que hacen de estos trabajos que enseñan, digamos, ¿no? Que nos enseñan a nosotros o nos devuelven a nosotros una mirada, y que ustedes, cuando tienen la posibilidad de verlo colgado en el aula, también muchas veces los hemos visto nutriéndose de esos trabajos, sacándoles fotos, mirándolos después con detenimiento, ustedes en sus casas. Bueno, y de alguna manera acá lo que estamos haciendo es reproduciendo un poco esa enchinchada. Esto después va a ser un PDF que les podamos, que va a quedar a disposición de ustedes para tener un material de estudio. En muchos casos los chicos han hecho láminas, como es el caso acá que estamos viendo, de Sebastián Sayar. Han hecho prácticamente de las 3 láminas que usaron, una lámina. O sea, aparece una continuidad de lectura que les permite como armar un desplegado así, donde voy comparando, ¿no? Vieron que en la primera lámina aparece el sitio, el lugar donde están emplazados cada uno de los museos, después aparece como el perfil de la ciudad en el caso de Sur Solar, el perfil del paisaje ondulado en el caso de Piano, ¿no? o la ciudad esa del Museo Soulage. Y aparece siempre un poco, hacemos hincapié en lo mismo, ¿no? Nos gusta alimentarnos del arte. Nuestra disciplina es una disciplina que tiene que alimentarse del arte, porque cuanto más amplíe yo mi bagaje cultural, más herramientas voy a tener para proyectar, ¿no? Y conocer y estudiar obras de arquitectura me da herramientas, y conocer y empaparme de cuestiones artísticas, sea la pintura, sea la escultura, la música, siempre estén abiertos los sentidos a todas las expresiones que tiene el arte, ¿no? Eso ya un poquito lo habíamos mencionado la clase pasada, ¿no? Siempre estén atentos porque las musas andan por ahí tirando. Cada uno de estos trabajos tiene si tuviéramos que decir cuál es el trabajo perfecto, creo que es la suma de todos, ¿no? Cada uno de los trabajos va teniendo sus cosas que me ayudan, las cosas de las cuales me puedo apropiar. Nosotros no descreemos de la copia, creemos que si uno imita el trabajo de un compañero o de última calca una fotografía, una imagen, en realidad está haciendo un aprendizaje, está aprendiendo con arte, está apropiándose de una cuestión, ¿no? Y eso es un camino de conocimiento. A nosotros nos interesa que esta materia o estas dos materias
sean un instrumento de conocimiento para ustedes, que les sirva. Porque no nos interesa tener una carpeta que se arrumba y que nos sirve. Sí nos interesa que ustedes puedan ir creciendo con eso, ¿no? No hay muchas posibilidades, por más que están muy bien escaneadas los trabajos, no hay a veces muchas posibilidades de leerlos, ¿no? En este caso también hemos compuesto las 3 láminas, digamos, cómo quedaría enchinchado y colgado en el aula, con esa unidad de lectura que logra tener, algunas láminas más que otras. Sobre todos estos temas uno aprende y uno puede ir trabajando. Son como apuntes, lo que pasa es que son apuntes donde la letra y la imagen y el gráfico van completándose, ¿no? Es como que una cosa ayuda a leer la otra, ¿no? Yo voy leyendo, ustedes tienen que entrenar esa lectura bifocal, digamos, ¿no? Por un lado lo que me dice la memoria descriptiva de un proyecto y por otro lado lo que yo voy leyendo en los planes del proyecto, ¿no? O que voy leyendo respecto de la implantación en el sitio en el que el proyecto se implanta. Entonces, ahí voy a ir descubriendo cuáles son las decisiones que tomó el arquitecto para hacer lo que hizo. Que ese es el camino que realmente nos deja enseñanza. No es tan importante lo que hizo, sino qué fue lo que pensó para hacer eso que hizo. Eso es lo que a mí me va a servir. Eso es lo que ustedes tienen que buscar. Para nosotros es muy importante este procedimiento porque uno de los objetivos de la materia es introducirnos a cómo se estudia un edificio, a la manera que un arquitecto tiene de aprender la realidad de la disciplina. Y esto en realidad a nosotros nos gustaría que fuera un método de trabajo para toda la vida de ustedes. O sea, ustedes cada vez que estén estudiando, que estén analizando la obra de un arquitecto, un edificio, tengan al lado un papel, un lápiz, y son apuntes. O sea, cuando uno lee, siempre tiene que tener al lado un pedazo de papel, un, un lápiz y ir educando la mirada, educando el pensamiento, los conceptos, y el arquitecto se expresa de esta manera, ¿no? Este lenguaje que es las palabras y las formas, ¿no? Cuando no alcanzan las palabras aparece la flechita, aparece el color, aparece el sol, el símbolo, es un lenguaje propio del arquitecto. Y se educa la mano también, porque se dibuja en proporción, se dibuja, se copia un cuadro, se aprende muchísimo copiando también arquitectura, ¿no? De la misma manera que los grandes maestros salieron con su libreta, ¿no? Cuando ustedes estudian los dibujos de Le Corbusier, ¿no? Los viajes con la libreta, las medidas y la proporción de los edificios. A mí me parece que esto es como una introducción y, y siempre tienen que estudiar la obra de arquitectura de esta manera, si no, no queda en la memoria. Generar la memoria se educa, la capacidad de tomar la complejidad de la disciplina se educa, y esto es como un continuo. En realidad esto es para ustedes, no es para nosotros, para la lámina. Esto es para una manera que ustedes tienen de generar sus propios registros y sus propios archivos. Es una manera de estudiar. Yendo a la biblioteca, paseando por la ciudad o bajando de internet un proyecto. Pero es la manera de registrarlo, sin lugar a dudas. Acá está, ¿no? Donde vemos fragmentos del cuadro de Jules Solar, fragmentos de la obra de la planta del museo, aparece en celeste, seguramente son las escaleras o los recorridos, las visiones, bueno, aparece un montón de elementos que a ustedes le hace que esa obra les quedó en la memoria, les quedó como en el disco rígido de su memoria.
y es esa la manera de estudiar arquitectura. Es un gran texto la arquitectura, que se expresa con palabras, con dibujos y con símbolos, con gráficos, con diagramas, ¿no? Es un lenguaje propio del arquitecto, que es como decía Verónica, después cuando uno tiene que contar un proyecto, hace una lámina síntesis, se va ayudando con conceptos abstractos, palabras, lemas, metáforas, signos, dibujos, colores, grafía, bueno, es todo un lenguaje muy complejo que tiene el arquitecto, que lo distingue de otras disciplinas, que creo que distingue del diseño, de la pintura, de la publicidad. Es como un lenguaje propio. Y en eso también, para nosotros, el objetivo de la materia es eso, es abrirles el camino al campo de una expresión propia. También seguramente se va mezclando con algunos trabajos que hacen en comunicaciones, con algunos trabajos que hacen en historia, o con algún trabajo que hacen en arquitectura. En la materia de arquitectura también hacen análisis de obra y se expresan de esta manera parecida, pero nosotros preferimos dibujar la obra a escala, no bajar la fotocopia ni intervenir la fotocopia, porque consideramos que el dibujo es una herramienta de aprendizaje, y eso es una costumbre que les recomiendo que la tengan siempre, siempre, siempre. Y no tentarse con internet o no tentarse con la foto, con la impresión, sino probar ustedes dibujar en proporción, que eso es lo que va a hacer que la mano y la cabeza vayan en la misma línea. Eso les va a dar esa idea de proporción, de que el dibujo les vaya a salir proporcionado cuando estén proyectando también. Nosotros le damos bastante importancia a que las obras estén proporcionadas cuando se dibujen o se hacen los esquemas. Y esa es parte de la construcción de la mirada. Y que en cierta manera, hoy decía Verónica, que la construcción de la mirada y el proceso creativo y proceso de diseño es parte del mismo, son complementarias. Por eso que este módulo 4 y módulo 9 son totalmente complementarios, y de haber elegido al museo como edificio unificador, me parece que cierra muy bien y muy interesante tanto para teoría 1 como teoría 2. Acá parece ser como si estuviera dibujado en el pizarrón, ¿no? Y hay tantas interpretaciones y tantas maneras de dibujar como intención, ¿no? Hay muchísima intencionalidad para, para establecer, en este caso, la relación entre la obra pictórica y la relación entre el proyecto de arquitectura que estos grandes arquitectos hicieron sobre la obra de cada pintor, ¿no? Y la manera que podemos ir aprendiendo entre todos, ¿no? De cómo uno retomó un tema, ¿no? Hay como algunas cosas que son constantes y otras cosas que son muy particulares de cada estudiante, ¿no? Que vio en particular algún elemento, alguna particularidad del edificio y que es diferente a la que vio uno, ¿no? Y en ese sentido es el valor de socializar un poco el trabajo de todos, ¿no? Claro, sí, porque es como, a mí me ayuda también a entender cómo es que el otro fue generando el descubrimiento, ¿no? Ahí es como que me produce también asombro. Nosotros no dejamos de asombrarnos cada vez que ustedes producen este tipo de trabajos y los lugares donde ponen los acentos. Eso no es material de copia, es material de pensamiento, ¿no? Y eso, del que mira con lo mirado, digamos, ¿no? Como decía ahí la Agustina de Gregorio. Y después van apareciendo toda una serie de cosas que ustedes estos van alimentando la cultura arquitectónica, ¿no? Y que ustedes tienen que ir adquiriendo, porque es la manera de... Nadie proyecta desde el vamos con una iluminación divina, ¿no? Va haciendo un crecimiento progresivo, ¿no? Y con el transcurso y el camino por la carrera voy juntando más y más argumentos para proyectar.
Después van a descubrir también que cuando voy siendo como prolijo y como ordenado dentro de la lámina, también voy construyendo una secuencia que también me va a ayudar a la hora de proyectar. Nosotros muchas veces nos acordamos de los trabajos de ustedes y decimos, ¿te acuerdas de ese que hizo la lámina? Que describimos la lámina que ustedes hacen, ¿no? Porque es muy pregnante la mirada. Sí, porque el espacio de la lámina es como un terreno también. O sea, bueno, es como o el espacio del pintor cuando tiene que componer sobre el plano, ¿no? Se está haciendo un proceso muy parecido cuando uno tiene que distribuir unos ciertos volúmenes en un terreno. O sea, el proceso es muy parecido. Por eso es tan importante nosotros cuando decimos la construcción de la mirada y acercarnos en teoría, en el módulo 4 de teoría 1, acercarnos a las artes plásticas, porque cuando un pintor se encuentra con la tela en blanco, como en el caso cuando Kandinsky, ¿no?, inventa y se libera y rompe las estructuras clásicas de la pintura clásica y se libera, es lo mismo que cuando un arquitecto se encuentra con un terreno vacío y tiene que ordenar volúmenes y programas en una superficie, o un escultor tiene que empezar a moldear un material que está en bruto. O sea, el proceso es muy parecido. Y bueno, y un poco este proceso de componer, ¿no? En este caso son los 3 museos, este año nosotros sumamos 3 más, de Tokio, de Peter Zumthor en Bregenz y el Kimball, pero es el mismo proceso que se encontró el arquitecto cuando tenía que distribuir los volúmenes en el terreno y, bueno, y distribuir la composición y bueno, y acá pasa lo mismo con los conceptos, así que hay muchísimo de esa libertad. Y adrede nosotros dejamos la hoja en blanco, ¿no? En un momento, al principio de teoría, habíamos dado como una grilla que había que incorporar, eso duró poco y luego decidimos esta hoja en blanco, ¿no? Esa A3 que ustedes tienen la libertad, o A4, o en este caso no importa el tamaño de la hoja, pero que es muy importante. Eso les recomiendo en charlas para principiantes de Sacriste. Hay uno de los capítulos donde él habla de cómo se debe componer la hoja y cómo se distribuyen también, ¿no? Fíjense, por ejemplo, esta lámina, ¿no? Que importante, la perspectiva taxonométrica, el tema de la luz en el amarillo, ¿no? En las 3, ¿no? La luz viene entrando de izquierda a derecha. Hay toda una intencionalidad detrás de esto, ¿no? O sea, que hay un hilo conductor en estos 3 arquitectos que es la luz. Y ese amarillo va tanto en el espacio urbano, en la escalera, en la entrada de luz cenital, y cómo es el hilo conductor en ese proceso creativo, y cada uno de esos arquitectos lo interpreta o lo sugiere de diferente manera. Por eso que decíamos que son muy complementarios, ¿no? O sea, la construcción de la mirada es el proceso creativo también y el proceso de diseño. Y no puedo dar diferencia entre la manera en que uno aprende la arquitectura, el método que uno usa para estudiar y comprender la arquitectura. En el fondo se van a dar cuenta con la experiencia que también es el mismo método que uno tiene para proyectar. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando leíamos esa biografía tan linda de Lina Bobardi, por ejemplo, cuando ella contaba, diríamos, casi como una autobiografía, y a través de ese texto uno entiende por qué proyectaba de esa manera. Con lo cual, de la manera que un arquitecto entiende la realidad, entiende la arquitectura, es la manera que el arquitecto también transforma esa realidad. Así que me parece que estos 2 módulos y la idea de cerrar en una charla común nos pareció muy, muy acertado, porque es parte de un mismo problema, ¿no? Este inicio, porque la construcción de la mirada es una cuestión que lo van a seguir día a día, y con la profesión lo van a ir construyendo día a día.
Y el proceso creativo, el proceso de diseño es un elemento que, como decía Kant, está siempre pasando del silencio a la luz y son umbrales que se van dando y se van dando y se van dando y siempre se inician. Uno nunca termina. Cuando pensó, ese texto tan lindo que leímos de ambos los inicios, uno pensó que termina, no, empieza nuevamente. Y ese es el sentido un poco de estos dos temas. Yo creo que con esta clase, Vero, tanto en teoría 1 como en teoría 2, hemos como cerrado un poco los contenidos, no vamos a ampliar más, ni más obras, ni más arquitectos, ni más contenido, hemos cerrado, hemos llegado de una manera muy, muy interesante, como nos hemos arreglado para poder llegar con el programa, con estos 8 módulos, ¿no? 4 y 4, y vamos a la clase que viene, quizás sea una clase también, ¿no? Sea común para teoría 1 y teoría 2, Claro. porque vamos a generar esa síntesis que tiene que ver un poco con los contenidos que dimos en estos 4 módulos en teoría 1, estos 4 módulos en teoría 2. En teoría 2 también podemos incorporar lo que fuimos aprendiendo en teoría 1, pero ¿no? La teoría y el proyecto y la integralidad del proyecto de arquitectura vamos a explicar un poco cuál sería la intención de este último trabajo, y fundamentalmente sería como un repaso o una síntesis de los temas y la interacción entre esos módulos, que es un poco lo que intentamos hacer con Willy también, fue cuando tratamos de hacer este dibujo, este proyecto de materia, y cómo podíamos lograr un signo que nos muestre que cada módulo tiene una cierta autonomía, pero al mismo tiempo una interdependencia. Y cuando estábamos trabajando en un punto, estábamos moviendo el otro, ¿no? Así que bueno, son como... Es como la célula, ¿viste? Claro. Que remite a la célula que tiene el ADN, la parte también es el todo, ¿no? De alguna manera. Bueno, nosotros estamos bastante conformes también con la producción de ustedes. Nos ayuda mucho cuando ustedes van subiendo sus trabajos, aunque no estén terminados, cuando van subiendo los procesos del trabajo, nos ayuda mucho porque nos habla de a lo mejor dónde tenemos que hacer hincapié, ¿no? Creo que este no es un lugar para ser tímidos ni nada de eso, que todos tienen cosas para exponer. Por eso también hemos querido traer una muestra muy diversa de trabajos, porque no necesito terminar ni pasar en limpio nada. Acá lo que importa es ir viendo el proceso que voy teniendo, ¿no? Después llega un punto que lo tengo que comunicar, tengo que encontrar una manera que sea legible para el otro, ya sea el dibujo, ya sea la letra, como la escribo, pero el proceso es importante. Todos y cada uno de ustedes tienen material que suma. Ya les digo, si uno tuviera que decir cuál es el mejor de todos estos trabajos, probablemente sea la suma de todos. Y lo que importa es eso, ¿no? Porque nosotros creemos mucho con el taller vertical, digamos, y con la construcción colectiva del conocimiento. Es que mi conocimiento, lo poco que yo tengo, o lo mucho que yo tengo, no lo valoro desde ese lugar, sino en la medida en que puedo completar con lo que el otro tiene. De eso se trata. Y todo lo que ustedes traen, ¿no? Por ahí de la escuela, del secundario, que la copia es mala, vieron que nosotros acá, nada de eso, ninguna de esas cosas nos aparecen como escollos, digamos. Todo eso nosotros creemos que van alimentando el acervo, digamos, la biblioteca que cada uno de ustedes tiene que ir armando, porque eso los va a ayudar al momento del proyecto. Bueno, no, lo que vamos a hacer es, bueno, hoy a la tarde van a seguir cerrando estos módulos de museo, ¿no? Cerrar un poco el tema
del edificio museo, y el martes que viene vamos a generar una síntesis y vamos a plantear este último trabajo que tiene que ver con el proyecto y la teoría en teoría 1 y con la integralidad del proyecto arquitectónico en teoría 2. Así que bueno, por mí me despido, nos vemos el martes que viene y bueno, gracias a todos y mucha suerte. Bueno, gracias a Chao, todos. Nos vemos. nos vemos.